Salmo 23, aleluya. Y vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 23, versículo 1, en el nombre de Jesús dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso salmo, aleluya, qué hermosas promesas que tenemos, ¿verdad? Aleluya. Y en esta hora le damos gracias al Señor, aleluya, por el privilegio de estar aquí en su casa, aleluya. Vamos a estar orando por los hermanos que vienen en camino, por los que no han llegado, ¿verdad? Y en esta hora, hermanos, también vamos a estar orando por nuestra iglesia, aleluya. Vamos a orar los unos por los otros. Vamos a estar orando por los enfermos, aleluya. Por familias que están de luto también, vamos a orar por ellas, aleluya. Y en esta hora vamos a inclinar nuestro rostro. En esta hora, bendito Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, estamos ante su santa y su divina presencia, Padre, dándole gracias, mi Dios, por permitirnos llegar a este lugar con bien, Señor. Ha llegado el momento de alabar y glorificar su santo nombre, Señor, de levantarlo en alto, Padre, porque solamente usted es digno de toda la honra y de toda la gloria, Señor. En esta hora nos humillamos delante de su presencia, Señor, sabiendo y reconociendo, Padre, que sin usted nada somos, mi Dios. En esta hora, Padre bendito, yo le pido en esta hora por este servicio, Señor, que va a ser, Señor, para honrar su nombre, Padre. Yo le pido en el nombre de Jesús que usted se mueva en este lugar, que su Santo Espíritu se mueva y nos guíe, Señor, a toda verdad, toda justicia, Señor. Que todo cansancio quede afuera en el nombre de Jesús, toda enfermedad y todo lo que estorbe también, Padre bendito. Y en esta hora yo le pido en el nombre de Jesús que nos llene de gozo, Señor, y que se manifieste, Señor, en este lugar, Padre bendito. En esta hora le pido por las alabanzas, Señor, y por cada uno de mis hermanos, Señor, si están cansados, Señor, denles fuerza, Señor, y levántenos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido, le pido por mis hermanos que vienen en camino también, Señor, que usted los guarde, Señor, que guarde sus pasos, Padre, para que puedan llegar a este lugar, Señor. En esta hora le pedimos que si hay alguno enfermo, Señor, que usted ponga su mano sanadora, Señor, sobre cada uno. Le pido, Padre bendito, también por todos aquellos que están enlutados, Padre, que usted les dé el consuelo, mi Dios. Y en esta hora, Señor, vamos a poner este servicio en sus manos, Padre. Que todo lo que hagamos, Señor, sea conforme a su santa voluntad y que sea su Santo Espíritu que nos guíe, Señor. En esta hora ponemos este servicio en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a alabar el santo nombre de Dios, hermanos. Alábele y glorifíquele, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Divino compañero del camino, tu
presencia siento yo al transitar. Ella ha disipado toda sombra. Ya tengo luz, la luz bendita de Jesús. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Bueno, pues vamos a seguir alabando el nombre del Señor, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alábele, hermano. Amén, Gloria al Señor. aleluya. Aleluya.
aquí volando en este lugar. Hay una paloma blanca, aquí volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que anda buscando dónde morar. Es el Espíritu Santo que anda buscando dónde morar. En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón esa paloma quiere volar. En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón esa paloma quiere volar. Hay una paloma blanca aquí volando en este lugar. Hay una paloma blanca aquí volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que anda buscando dónde morar. Es el Espíritu Santo que anda buscando dónde morar. En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón esa paloma quiere volar. En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón esa paloma quiere volar. Gloria a Cristo, aleluya. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Levántame, levántame, Levántame con tu poder, guíame, guíame, guíame con tu poder, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. aleluya. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Levántame, levántame, Levántame con tu poder, guíame, guíame, guíame con tu poder, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. La dulce presencia de Dios está en este lugar. De su Santo Espíritu sobre esta iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. De su Santo Espíritu sobre esta iglesia se va a derramar. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón.
dulce presencia de Dios está en este lugar. Su Santo Espíritu sobre esta iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Su Santo Espíritu sobre esta iglesia se va a derramar. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Gloria a Cristo, aleluya. Yo edifiqué una casa, sobre la roca la edifiqué. Siendo Jesús la base, siendo Jesús la base, el fundamento de nuestra fe. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Que no se cae, que no se cae, porque está sobre la roca. Yo edifiqué una casa, sobre la roca la edifiqué. Siendo Jesús la base, siendo Jesús la base, fundamento de nuestra fe. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Que no se cae, que no se cae, porque está sobre la roca. Gloria a Cristo. Iba Jesús caminando, iba Jesús caminando. Gloria, aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Pedro le dice voy, Jesús le dice ven. Pedro le dice voy, Jesús le dice ven. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor. Ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor. Y dice: Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe,
Iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Pedro le dice voy, Jesús le dice ven. Pedro le dice voy, Jesús le dice ven. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor. Ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor. Y dice, sálvame maestro, Sálvame que perezco, sálvame maestro, sálvame que perezco. hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gloria al Señor, aleluya. Hermosos cantos, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a dar paso a lo que sigue, hermano. Gloria al Señor. Espero que se haga gozado. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Cristo. No hay que dejar de darle gloria a Dios. Amén, aleluya. Porque Él es bueno. Amén. Y para siempre su misericordia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Crónicas, el capítulo 29, el versículo 13 y 14. Lo tenemos y se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, le damos gracias, Señor, una vez más por este día, Padre. Gracias por las fuerzas que nos ha dado, Señor, para estar aquí en este lugar, Señor, porque todo se lo debemos a usted, las fuerzas que le da a nuestros cuerpos, Padre, el ánimo, el querer, el hacer que usted pone en nuestros corazones, en nuestras mentes, porque aún a veces con nuestros cuerpos luchamos, Señor, pero usted es el que nos da la victoria. A usted sea la gloria, la honra, Padre Santo. Le pido que bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, aquellos que pueden dar como el que no puede, Señor, porque usted mira el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Le pido que los bendiga, Señor, y que bendiga estos diezmos, estas ofrendas, y que sean usados, Señor, para su obra. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo, aleluya. Para ser salvo se necesita a Jesús el Salvador, a Jesús el Salvador. El que no es salvo lo necesita. Hay poder en Cristo, hay poder en Cristo, hay poder en Cristo, hay poder en Cristo. Para
Para ser sano se necesita a Jesús el sanador, a Jesús el sanador. El que no es sano lo necesita. Hay poder en Cristo, hay poder en Cristo, hay poder en Cristo, hay poder en Cristo. Gloria a Cristo, aleluya. Para ser salvo se necesita a Jesús el Salvador, a Jesús el Salvador. El que no es salvo lo necesita. Hay poder en Cristo, hay poder en Cristo, hay poder en Cristo, hay poder en Cristo. Para ser sano se necesita a Jesús el sanador, a Jesús el sanador. El que no es sano lo necesita. Hay poder en Cristo, hay poder en Cristo, hay poder en Cristo, hay poder en Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, pues hermanos, hemos llegado al final de la alabanza, gloria al Señor. Y pues hermanos, así con ustedes, nuestro pastor, gloria al Señor. Y así pues van a traer la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga en esta preciosa noche. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que quiera ser salvo, tenemos a Cristo. Está con su cetro, todavía con sus brazos extendidos. Hoy Él está hablándole a las naciones por todas partes. Su palabra sigue avanzando para todo aquel que escuche su palabra y quiera recibirlo. Hoy es el día, porque mañana, hermanos, no sabemos. Hoy quizás a alguien le está hablando el Señor por las redes, por alguna forma, porque Él dijo que hasta el último rincón se tenía que predicar el Evangelio. Y quizás Dios le está hablando hoy a alguien por ahí para que se rinda, para que se arrepienta y reciba a Cristo como su Salvador, porque Él es el Cordero que quita el pecado. La gente que se pierda no se van a perder por sus pecados, se van a perder porque no recibieron al Cordero que quita el pecado. Ese es el problema de la gente, que rechacen al Hijo de Dios, el Salvador. Hermanos, pues vamos a pasar a la palabra. Hoy le toca a nuestro hermano Luis traer el mensaje y vamos a orar para que Dios nos hable en esta noche. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos hable, que sea Dios hablándonos, usando al hombre. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, como siempre le pedimos, Dios mío, que nos ayude, Señor, que esta palabra, Señor, sea guiada por usted mismo, que su Santo Espíritu, usando a mi hermano, Señor, para que nos hable, úselo, Señor, que sea un vaso de poder en su mano, Señor. Háblenos usted, Señor, por sus labios, Padre. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, porque solo usted es grande, sabio y poderoso, y a usted nos apegamos, Señor. Que usted nos hable, Señor. Se lo rogamos y se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con usted, nuestro hermano Luis.
El Señor les bendiga, hermanos. ¿Me pueden escuchar? Amén. Amén. Qué hermosa es la palabra de Dios. Amén. El Señor es nuestro, no solo nuestro Salvador, sino que también es nuestro Redentor y nuestro Señor. Amén. En esta semana, hermanos, escuchaba a alguien predicar de que hoy en día los cristianos se nos ha olvidado algo. Se nos ha olvidado que hay que someterse al poder y la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros decimos, voy a moverme de estado, voy a comprar una nueva casa, voy a comprar un nuevo auto, voy a comprar y voy a hacer esto, y voy. Y nunca nos acordamos que es Él quien nos da la vida, quien nos da la salud, quien nos da el todo. Amén. Y como dice el pastor, no soy yo en esta hora acá hablándoles, que sea el Señor hablando, comenzando por mí, a cada uno de nosotros el mensaje que Él quiere darnos. Amén. Antes de empezar, hermanos, vamos a hacer una breve oración a pedirle al Creador, amo y Señor del universo, a quien Él es el escritor de nuestra palabra, que sea Él revelando lo que Él quiere darnos en esta noche. Amén. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendito Dios. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Porque solo a ti, Señor, solo tú eres merecedor de toda la honra, de todo el poder, Señor. Solo tú eres santo, 3 veces santo, Señor. Que los cielos y la tierra está llena de tu gloria, Padre bendito. Perdónanos, Señor, porque a veces te fallamos al no reconocer tu señorío, al no reconocer el poder que tú tienes sobre nosotros, Señor. Porque somos nosotros criaturas creadas de ti, Señor, y tú eres el creador quien merece toda la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos, a toda hora, mi Dios, y a todo momento, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús por su sacrificio hermoso que hizo allá en la cruz del Calvario, mi Dios. Sé tú, Padre bendito, en esta hora hablándonos a nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento, tanto físico como espiritual, Padre bendito, para que podamos entender las palabras que tú nos traes en esta hora, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, que tú envías tu palabra y no regresa vacía a ti, sino que cumple el cometido que tú le has puesto, mi Dios. En el soberano nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, Señor y Salvador, te lo pedimos, Padre bendito. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que sea tu voluntad haciéndose en esta hora y no la nuestra, mi Dios. Habla a través de tus siervos, Señor. Soy una vasija humilde, Padre bendito, pero sé tú hablando, Señor, y limpiando mis labios de toda corrupción, que ninguna palabra mala ni equivocada salga de mis labios, mi Dios. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Hermanos, en esta tarde se pueden sentar. Vamos a continuar con el estudio a la iglesia de Corintios. El viernes pasado empezamos a hablar de esta hermosa carta, básicamente la primera carta a los Corintios. Y nos quedamos a la mitad. Aprendimos que, de acuerdo, si usted lee la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla básicamente de 7 cosas que tenía en contra de la iglesia de Corintios. Y empezamos leyendo en 1 Corintios 14:20, y lo vamos a volver a leer, porque es muy necesario que usted y yo como cristianos dejemos de ser niños espirituales y vengamos a ser hombres llenos del poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, para no solo discernirla, sino que entenderla y ponerla en práctica. Entonces, si me acompañan a leer a 1 Corintios 14:20, me dicen un fuerte amén cuando lo tengan. Primera Corintios 14:20 dice así: hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Encontramos en la primera carta a la iglesia de Corintios una imagen viva, hermanos, del conflicto que tiene el espíritu
con la naturaleza humana. ¿Por qué digo esto? Muchas veces encontramos en la palabra de Dios que el siervo del Señor, en el espíritu, él quiere servirle a Dios, pero la carne lo previene. Encontramos un ejemplo muy claro allá en Gedeón, cuando el ángel de Jehová dice, Dios mismo le dice, hola, varón fuerte y valiente. Estoy parafraseando. Y Gedeón voltea a ver hacia atrás y hacia los lados quizás, y se preguntaría, ¿de quién está hablando? Si soy yo débil. Pero Dios no mira con los ojos de los hombres, sino que Dios mira con sus ojos puros y santos, y Él sabe lo que Él quiere hacer con usted y conmigo. Él sabe el propósito que Él quiere cumplir en su vida. Y es ese propósito, hablando espiritualmente, que seamos maduros. Amén. Y que seamos adultos para recibir, como dice Pablo en otra parte, en otra epístola, el alimento sólido. Y que dejemos la leche. Amén. Entonces aquí en la 1 Corintios encontramos 14:20 al hermano, al apóstol Pablo diciéndoles a los de la iglesia, por completo, a todos, sin hacer acepción de persona en la iglesia, dice, no seáis en el modo de pensar como niños, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Queridos hermanos, Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Aquí el apóstol no le está hablando a inconversos. Aquí el apóstol no le está hablando al mundo. El apóstol le está hablando a la iglesia. Y en esta hora el Señor nos está hablando a nosotros, que quiere que crezcamos y que vengamos a ser como el hombre perfecto que es Cristo Jesús. Pablo una vez dijo, ser imitadores de mí porque yo imito al blanco perfecto. Amén. Es lo que la palabra de Dios nos dice y es lo que Dios mismo quiere que hagamos, que crezcamos en el conocimiento y en el hacimiento de la palabra de Dios, porque Dios no quiere solo oidores. Amén. Es muy fácil oír la palabra de Dios. Hay muchas gentes, hoy en día más que nada, hay muchas gentes que solo van a la iglesia un día a la semana, solo van a la iglesia los domingos. Y saliendo de la iglesia, vuelven a ser igual como eran antes. Porque solo en la iglesia se comportan como cristianos. Queridos hermanos, les quiero decir, y todos nosotros lo sabemos, que cuando usted viene a los pies de Cristo, no es porque usted vino a los pies de Cristo, sino porque el lazo de amor Cristo lo puso alrededor suyo y lo trajo. Como un pececito, el pescador le mete el gancho para traerlo hacia él. Así Dios nos ha traído a cada uno de nosotros. Usted ya no se pertenece a sí mismo. Cuando usted aceptó al Señor Jesucristo, cuando yo le dije, Señor Jesucristo, estoy cansado de vivir de esta manera. A ti entrego mi vida. Yo vine a ser un esclavo del Señor. Amén. Es lo que la palabra de Dios dice. Que ya no somos nuestros, sino le pertenecemos a Él. Y podemos verlo en la palabra de Dios al principio, la primera iglesia, la iglesia al principio, los discípulos del Señor, no andaban con Él solo el sábado, que es para los judíos como el domingo para nosotros. Anduvieron con Él todos los días de la semana, e incluso anduvieron con Él las 24 horas. Eran cristianos las 24 horas. Muchos de nosotros hasta nos bautizamos. Nos bautizamos, queridos hermanos, pero seguimos yendo a fiestas. Seguimos juntándonos con nuestros amigos, hablando tonterías, palabras que no convienen hablar, o temas que no convienen hablar. Y estamos bautizados. Y el bautismo en la palabra de Dios significa muerte y resurrección, porque estamos compartiendo la muerte de Cristo, de nuestro Señor, pero también la resurrección de Él. Al mundo le estamos diciendo, ya estoy muerto al pecado.
mas sin embargo estamos viviendo como que si seguimos en el pecado. La palabra de Dios nos enseña que ya el pecado ya no tiene control de nuestras vidas, si somos criaturas hechas nuevas. Si usted es un verdadero hijo de Dios, el pecado ya no tiene poder sobre su vida, porque Cristo lo ha liberado de esas cadenas. No estoy diciendo que no vamos a pecar. La palabra nos enseña que si alguno pecare, tenemos abogado allá en los cielos para confesarle nuestros pecados, y justo es Él para perdonarnos. Pero ya nos vivimos en pecado. Esa es la gran diferencia. Estamos en la carne, y mientras estemos en la carne vamos a cometer errores, nos vamos a enojar, se nos va a salir una palabra que no debemos. Amén. Pero ya no vamos a decir 10 palabras de esas que no debemos y una palabra buena, porque así vivíamos antes. O ya no vamos a emborracharnos, ya no vamos a fumar, ya sea droga o cigarros o cualquier otra droga que alguien haya hecho. Ya no va a tener control sobre su vida si usted, es un verdadero hijo de Dios. Porque donde vive el Espíritu Santo no puede vivir ningún demonio. Amén. Porque donde vive el Espíritu Santo, quiero que escuche esto, porque usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Quiero que lo escuche bien, queridos hermanos, iglesia. En esta tarde el Señor está hablándonos a nosotros, porque el juicio del Señor comienza ¿por dónde? En casa. Y ahorita lo vamos a ver. El Espíritu Santo mora en nosotros, y si el Espíritu Santo mora en nosotros, no hay poder del demonio que pueda morar en nosotros o influenciar en nosotros, si estamos de verdad caminando en el Espíritu. Amén. Si en verdad somos maduros en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo, un misionero tremendo, queridos hermanos, todos conocemos la historia de cómo él se convirtió a Cristo. Primero persiguió a la iglesia, y no solo la persiguió, sino que mató a hermanos, que a pesar de que estos hermanos habían sido perseguidos por este apóstol, este hombre Saulo, no negaron su fe. Y a veces a nosotros nos va mal en la vida, nos corren del trabajo, o el dinero se acaba, o nos llega una enfermedad, y luego nos queremos rendir. En esta hora, hermanos, Dios nos dice, no se rindan, sean valientes, como le dijo allá a Josué, mira que te mando que te esfuerces. No es fácil, no es fácil. Cristo nunca dijo, les va a ir bien, vengan en pos de mí, les va a ir bien. El mundo nos ofrece riquezas, el mundo nos ofrece placeres, el mundo nos ofrece salud, el mundo nos ofrece de todo. Usted lo mira, hay iglesias que se dicen ser iglesias de Cristo y no predican más que la riqueza del dinero. No hay necesidad de mencionar nombres, todos lo hemos visto, todos lo sabemos. Pero no es eso lo que Cristo nos ofrece. ¿Sabe lo que Cristo nos ofrece? Nos ofrece cruz, nos ofrece negación de nosotros mismos. Porque a veces haga un ejemplo, me ofrecen un trabajo mejor, pero si ese trabajo va a interferir con el poder servirle al Señor, solo porque es más dinero, yo tengo que ser sabio. Yo tengo que ser sabio y tengo que decir, ¿qué importa más? ¿El pan de ahorita o el pan celestial que está esperando allá en aquella ciudad de calles de oro? Amén. Y se lo voy a decir, me ha pasado a mí. Me ha ofrecido el mundo, me ha ofrecido trabajos que voy a poder ya no servir en la iglesia. Y con buen sueldo. Pero es ahí
donde usted y yo tenemos que ser sabios y tenemos que ser maduros en el modo de pensar. Y traer, vuelvo y repito, se nos olvida que ya no somos de nosotros, sino que somos de aquel que pagó con sangre preciosa por su vida en la cruz del Calvario. Entonces, vemos cómo en la primera carta es una imagen viva, la iglesia de Corintios es una imagen viva entre el conflicto de la naturaleza humana y la espiritual. Y ese conflicto, hermanos, está desde Adán y Eva. Hay una analogía muy linda que la quiero compartir con ustedes y espero que la entiendan. Cuando Dios creó a Adán, y por favor no me lo malentiendan, las mujeres son iguales que nosotros los hombres. Ante los ojos de Dios, dijo Jesucristo que allá cuando resucitemos, ya no iba a haber ni hombre ni mujer, sino que todos iguales. Amén. Nueva criatura. Pero cuando Dios creó al hombre allá en Génesis, lo hizo con sus manos y le dio aliento de vida. Amén. Y cuando Dios creó a la mujer, si usted se pone a analizar cómo es que Dios hizo a la mujer, la sacó del hombre. La tradición dice que de una costilla, la palabra de Dios dice que del costado. Amén. Nosotros como hombres, Adán, mejor dicho, porque es Adán, vino del espíritu, así lo puede ver usted. Eva, porque salió del hombre, se puede decir que salió de la carne. Amén. Pero si se fija, ¿quién pecó primero? ¿Quién fue la que fue engañada primero? La carne. La carne. Y es la carne la que hace pecar al hombre, el espiritual. Y así fue, esa batalla la hemos tenido desde ese momento, hermanos. Desde ese momento que Adán cayó, hemos tenido esa batalla entre el espíritu y la carne. Y así los hermanos de Corintios, que si usted lee toda la epístola de Corintios, se va a dar cuenta que tenían muchos dones. Profecía, lengua, sanidad, no lo dicen directamente la Biblia, pero yo imagino que tenían todos los dones del Espíritu, porque el apóstol Pablo dice que fueron bendecidos en toda clase de regalos espirituales. Mas sin embargo, también encontramos que estaban plagados, como dijimos, empezamos a hablar el viernes pasado, de 7 categorías de pecados o 7 faltas. Y hablamos de las primeras 3, hablamos de la división en la iglesia, hablamos de la inmoralidad sexual que había en la iglesia. A pesar que estaba llena del Espíritu, les faltaba discernimiento espiritual, les faltaba doctrina, les faltaba palabra de Dios. Eran salvos, eran hijos de Dios. Y por último empezamos a hablar de las disputas de los regalos espirituales que habían entre ellos. Y esto lo podemos ver allá en 1 Corintios 14 del 1 al 5, si me acompañan. De ahí vamos a empezar. 1 Corintios 14 del 1 al 5 rapidito dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo lo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas y a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es muy importante de tener eso en cuenta. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
Y mire más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 21 dice, en la ley está escrito, mire lo que el Señor habló, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Muy lindo. Entonces, la iglesia de Corintios tenían los dones de hablar en lengua. Quizás la mayoría hablaba en lenguas, pero había un desorden. La palabra de Dios es lo que da a entender, es lo que el apóstol Pablo está dando a entender aquí. Había un desorden que todos querían hablar en lenguas, pero nadie traducía las lenguas. Entonces ellos se estaban edificando, pero los que los estaban escuchando quedaban en cero. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que la profecía es mayor que las lenguas con respecto a la edificación de la iglesia. ¿Ven? Y vamos a continuar vamos a tratar de abarcar los últimos 4 plagas, por decirlo así, que la iglesia de Corintios tenía. Lo más hermoso que usted si lee la segunda carta de Corintios, se va a dar cuenta que al final ellos se arrepienten y corrigen todas sus faltas. Y es lo que el Señor nos está hablando ahora a nosotros. Que aprendamos de esta iglesia, que aprendamos de este ejemplo y que usted y yo conocemos nuestra vida personal ante el Señor. Él lo mira todo. Y que nosotros corrijamos donde somos faltos al Señor. Amén. Porque eso es lo que Dios nos está hablando en esta hora. Dice que los de Corintios tenían problemas morales o éticos. Lo encontramos allá en 1 Corintios 6, versículos del 1 al 6. 1 Corintios 6, versículos del 1 al 6. Y mira lo que estaban haciendo ellos, que entre ellos mismos estaban teniendo problemas, y en vez de llevarlos, esos problemas, en vez de llevarlos ante los ancianos de la iglesia, preferían llevarlos a las cortes del mundo. Porque como hablamos el viernes pasado, la iglesia de Corintios fue fundada y existió en una ciudad llena de muchos millonarios, muchos ricos, hablando de dinero. Y usted sabe que el hombre no es más celoso, yo creo que el hombre es más celoso con su cartera que con su esposa. ¿Sí? Y es difícil decirlo y es duro. Y es lo que vemos aquí, escuche allá en Corintios 6, del 1 al 6. Dice, ¿osa a alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Sí mira? El 2. Y no sabéis, escuche lo que va a pasar, que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros. ¿Sí escuchó eso? Pablo los consideraba santos a ellos. Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. El 3. Escucha este misterio. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Dios bendito. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Aquí el apóstol Pablo les estaba reprochando porque los que tenían dinero en la iglesia estaban llevando a juicio a aquellos que no tenían. Para avergonzaros los digo, dice el 5. Pues que
¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Es cosa dura, hermanos, que aún en la misma iglesia hayan pleitos, y no siendo sabios nosotros, traérselo primeramente a Dios y luego a los ancianos de la iglesia y resolver el problema aquí en casa, porque somos humanos, cada uno tenemos nuestro carácter. Claro está, Dios está moldeando, porque usted y yo somos una obra en progreso. Somos una obra en progreso. El Espíritu Santo, el Señor Jesús nos ha justificado en la cruz del Calvario, comprándonos a través de su sangre preciosa. El Espíritu Santo nos está santificando hasta ahora. Y mientras usted esté en esta tierra, el Señor va a seguir haciendo su obra. Y un día, cuando recibamos ese cuerpo glorioso, vamos a ser glorificados. De eso se trata la salvación, hermanos. 3 partes. No solo porque ya somos cristianos, somos perfectos. No. Y miren, no solo esta iglesia se peleaba entre ellos, pero también, vuelvo y repito, porque habían sido bendecidos con los regalos del Espíritu, pero eran niños en la palabra, eran niños en la doctrina, en el Evangelio. Y usted los mira, porque si alguien que es maduro en el Espíritu, no va a andar peleando por cositas que van a quedar. Por más dinero que usted y yo tengamos, el día que el Señor nos llame a su gloria, se lo va a llevar. Ni la ropa que traemos puesta nos vamos a llevar. Nos vamos a ir tal como venimos al mundo, sin nada. Entonces encontramos aquí en la iglesia de Corintios, y acuérdese que estos son ejemplos para que nosotros meditemos y no caigamos en esos errores, porque la palabra de Dios está para corregir, redarguir, instruir. Y esta iglesia era tan, pero tan, hablando en doctrina y en palabra, tan pequeña como un niño, tan inocente, que hasta habían entre ellos los que negaban la resurrección de los muertos. Fíjense, estaban llenos del Espíritu Santo y ellos mismos negaban la resurrección de los muertos. Ya nos dimos cuenta que Pablo les dice santos. No eran no cristianos, eran cristianos, hermanos. Un día usted y yo los vamos a ver allá arriba. Amén. Pero negaban la resurrección de los muertos. Esto lo encontramos en 1 Corintios 15, del 12 al 19. Y esta falta, hermanos, tal vez aquí en nuestra iglesia no hay nadie que niegue la resurrección de los muertos. Pero dice la palabra de Dios que si fallamos en una cosa, ya fallamos en toda, hablando de los mandamientos. Hay personas en la iglesia que no creen en los diezmos, no creen en las ofrendas. Es palabra de Dios y hay que tomarla seriamente, amén. Y es lo mismo, si usted niega la resurrección de los muertos, usted niega las ofrendas, los diezmos, está negando la palabra de Dios, porque ambas, la resurrección de los muertos es bíblico, las ofrendas y los diezmos son bíblicos, los dones del Espíritu son bíblicos. Dice 1 Corintios 15, 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Este es el apóstol Pablo confrontándolos a todos, a los de Corintios.
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y escuche, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó entre los muertos, queridos hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué esperanza tenemos? No tenemos ninguna esperanza. Y dice el 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, dice el 16. Y el 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Al 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Perecieron, su esperanza está muerta. Y dice el 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Si usted en realidad Cristo no resucitó y su fe está en Cristo, usted es de los más pobres, es de los más tontos, porque tiene una fe muerta. Pero usted y yo sabemos que Cristo resucitó, amén. Al tercer día el Señor lo levantó, Dios lo levantó de entre los muertos. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Que un día cuando este cuerpo se acabe, porque se va a acabar, ya sea joven o viejo, se acaba. La muerte no hace acepción de edad o de sexo. Cuando la muerte llega, llega. Pero la esperanza del cristiano es que un día el Señor va a sonar la trompeta. Va a sonar la trompeta y nuestros oídos, aunque estén muertos, escucharán esa trompeta. Amén. Y dice que los que estén muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y luego nosotros, dice el apóstol Pablo allá en Tesalonicenses, luego nosotros que estamos vivos, amén, vamos a volar y a encontrarnos con Él. ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos están alegres? Esa es por qué el cristiano, ¿sabe algo, hermanos? Cada 15 segundos, aquí en Estados Unidos, cada 15 segundos es diagnosticado a alguien con cáncer. Usted sabe lo difícil que ha de ser que su doctor entre por esa puerta y que le diga, fulanito de tal, tiene cáncer, le doy 3 meses de vida. Cada 15 segundos. Pero el que es cristiano, el que tiene a Cristo en su corazón, le sonríe a aquel doctor, humanamente preocupado, porque todos tenemos familias. Amén. Y aquellos de nosotros que tenemos pequeños, nos preocupamos más. Pero ¿sabe algo? En nuestro corazón está aquella alegría, aquella fe, y le sonreímos. Y los doctores, yo he escuchado testimonio de doctores que han venido a Cristo, de ver a alguien sonreír después de que se le dice 3 meses y te mueres. Y esta gente, qué locura, ¿en qué creen? Están locos. Amén. Estamos locos por Cristo. Estamos locos porque Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Aunque nuestros ojos no lo miren así, así es. Y eso es la esperanza de nosotros, hermanos, la resurrección de nuestro Señor. Y hay algo históricamente hablando que nadie puede negar. Son 2 cosas: la muerte de Cristo y su resurrección. Sabe que hasta los historiadores que no creen en Cristo no pueden negar que esos 2 hechos pasaron.
porque hay más récords históricos de esos dos hechos que la vida de César, el emperador. Es increíble cómo el Señor se encarga de que todo el mundo se dé cuenta. No va a haber excusas en aquel día que las personas se presenten al gran trono blanco. No va a haber excusa para ellos, hermanos, porque la misma naturaleza declara la magnificencia de Dios. Amén. No hay excusa. Pero es Dios quien nos trae a sus pies. Usted y yo somos únicos en ese aspecto. Dice que fuimos llamados, que fuimos elegidos entre muchos. Amén. Y fuimos hechos hijos y sacerdotes de Él para su gloria, no para nadie más, para su gloria. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo les reprocha a los de Corintios, a aquellos que estaban negando la resurrección de nuestro Señor. ¿Qué están haciendo? Y hoy en día, hermanos, hay gente, hay hombres que al igual que estos de Corintios, niegan la resurrección de nuestro Señor. Hay religiones enteras, millones, los musulmanes, niegan que Cristo murió, negando así la resurrección de nuestro Señor. Que el Señor tenga misericordia de ellos, amén. Hay que orar por ese pueblo musulmán. Continuando con la siguiente falta de la iglesia de Corintios: desamor entre la congregación. No solo había pleitos, no solo había falsas doctrinas, pero donde hay pleitos, hay desamor. Porque si el amor existe entre nosotros, no van a haber pleitos. Porque ¿qué dice la palabra de Dios acerca del amor? Todo lo soporta. Y es eso porque Dios no ha derramado su ira por nosotros, por su amor. Amén. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a los de Corintios, allá en el capítulo 13, versículos del 1 al 3, 1 Corintios 13, versículos del 1 al 3. Dice así, el versículo 1: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sí ve? Porque sin amor usted y yo somos nada. Porque ¿quién es amor? Dios es amor. La palabra de Dios así lo dice. Y si Dios es amor y usted dice que Dios mora en usted y no tiene amor, ¿quién se está mintiendo? ¿Le está mintiendo usted a Dios o se está mintiendo usted mismo? Se está mintiendo usted mismo. Y dice el versículo 2 del capítulo 13: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, escuche, y no tengo amor, nada soy. Dice, y si tuviese profecía, imagínense, aquí le está hablando el apóstol Pablo, les está hablando a una iglesia llena de los regalos del Espíritu, a una iglesia que el hablar en lenguas era algo común entre ellos. Me imagino que habían algunos que profetizaban. Me imagino, por eso mismo digo, la palabra de Dios no lo dice específicamente, pero me imagino que habían algunos que el Señor los usaba para echar fuera demonios, para echar fuera enfermedades. Porque escuche lo que dice: si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, había mucha gente inteligente, y toda ciencia, y si tuviese
toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo? ¿De qué tamaño tiene que ser nuestra fe para decirle al monte que se mueva y se movía? ¿De qué tamaño? De un granito de mostaza, miren hermanos, chiquitito. Y aquí el apóstol Pablo hace esa comparación y dice, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, nada soy. Porque llegaría allá ante Dios y le dijera, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice, ¿y qué va a decir el Señor Jesús? Apartaos de mí. ¿Por qué? Porque no tengo amor, porque no tengo a Dios en mi corazón. Pero eso es lo que el Señor nos está hablando en esta noche, hermanos. A que si usted siente que la palabra de Dios le está hablando a aquellos que nos están escuchando, sea cristiano o no sea cristiano, y la palabra de Dios esté tocando su corazón, el Señor nos dice hoy mientras hay tiempo, mientras podamos arrepentirnos y venir y someternos ante el Dios del universo y rendir nuestras vidas a Él, hoy es el tiempo de hacerlo. Le dice el 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo nada de amor, de nada me sirve. Si ve, el punto que aquí el apóstol Pablo quiere darles a ellos es que el amor es lo principal. Cristo Jesús resumió todos los mandamientos entre dos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. ¿Qué va a hacer con el prójimo? Hay que amarlo, a tu prójimo como a ti mismo. Sí, mira, va incluido el amor es el mensaje central de la palabra de Dios. Es el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba en los planes de Dios que Cristo iba a venir a la tierra, que Dios se iba a encarnar en un hombre e iba a pagar por nuestros pecados, por amor de su nombre. Amén. Por amor de su nombre. Por eso dijo Jesucristo que si usted dice ser seguidor de Él y no hace lo que Él hace, se está mintiendo. Porque Dios no está buscando oidores de la palabra. Dios está buscando hacedores de la palabra. Porque hemos sido llamados a andar en luz. Hemos sido llamados a caminar, dice allá en el Salmo, bajo la sombra del Altísimo. Imagínense, bajo la sombra del Altísimo. Somos llamados a ser embajadores de Dios. ¿Por un ratito aquí en la iglesia? No. A todas horas, en todo momento, ante todos. Amén. La última falta de la iglesia de los Corintios es que dejaron, porque les faltó doctrina, les faltó amor, les faltó entendimiento, porque fueron bendecidos con los regalos espirituales en abundancia. Pero a veces pedimos, no a veces, siempre, nuestra carne siempre pide equivocadamente, hermanos. El Señor, si usted se pone a pensar, cuando el Señor le enseñó a sus apóstoles y a nosotros a orar, el Señor no mencionó ninguna de las necesidades. Señor, dame ropa porque no tengo ropa, dame una casa, no. Lo principal que el Señor enseñó fue
hágase tu voluntad. Porque Dios sabe sus necesidades. Dios sabe sus enfermedades. Dios sabe lo que nuestra familia está pasando. Amén. Entonces, cuando usted venga ante Dios, olvídese de esas necesidades que para Dios no son nada. Y entréguele toda la adoración, todo el admiramiento, toda la gloria a Dios. Preséntese usted mismo como una ofrenda agradable de olor grato al Señor. Olvídese si mañana pierde su casa. Olvídese si mañana pierde su trabajo. Olvídese si mañana no tiene que comer. Olvídese si su banco no tiene ni un 5. Olvídese si le acaban de decir que tiene una enfermedad terminal. Olvídese si le está pasando ahorita un dolor. Olvídese de todo eso. Y entréguese al Señor. Entréguese como una ofrenda grata para Dios. Y va a ver que Dios va a responder. Y Él va a hacer su voluntad en nuestras vidas. Amén. En nuestras vidas. Su voluntad. No la nuestra. No la nuestra. Su voluntad. Y eso es lo que la iglesia, tanto allá en Corintios, como hoy en día, se le ha olvidado. Se nos olvida por el afán de la vida. Se nos olvida por las cosas que vienen. Se nos olvidan por las bendiciones que posiblemente no vengan de Dios, para distraernos, para quitar nuestra mirada en el blanco perfecto que es Cristo. Cristo dijo, si alguien quiere ir en pos de mí, ¿qué dijo? Y tome su cruz y sígame. El camino del Señor no es fácil, pero es fácil cuando mantenemos la mirada en el blanco perfecto y que se caigan todos a mi lado. Aleluya. Que se caigan todos a mi lado. Yo voy a mantener mi mirada en aquel que me ha llamado para su gloria. Amén. Porque es Él quien murió por mí. Es Él quien pagó por mis pecados. Es Él quien ha construido ese puente entre Dios y yo y usted. Es Él. Entonces, la iglesia de Corintios, a pesar que fue bendecida espiritualmente mucho, dejaron entrar falsos maestros. Y el peligro de los falsos maestros, ¿sabe cuál es? Que el Señor Jesucristo dijo que eran lobos vestidos de ovejas. El mejor ejemplo de un falso maestro es Satanás. La palabra de Dios dice que él es el padre de mentiras. Y los falsos maestros son mentirosos. Entonces, ¿de quién son hijos? Si usted se pone a pensar así. Allá en Génesis, el enemigo, que el Señor lo reprenda, le dijo a Eva, sutilosamente le habló con la palabra de Dios. Le habló con la palabra de Dios y le dijo, ¿acaso no ha dicho Dios que morirás? Pero le dio vuelta. Ciertamente no morirás, sino que tus ojos serán abiertos. Sí, mira. Pero le habló sutilosamente con la palabra de Dios. Asimismo, los falsos maestros entran a la iglesia y tal vez no traen una doctrina extremadamente diferente a lo que la iglesia está hablando. Pero empiezan a minar poco a poco. Empiezan a contradecir lo que la palabra de Dios habla, de poquito a poquito, poquito, al punto que cuando nos venimos a dar cuenta ya tenemos otro evangelio. Estamos predicando, denme ofrendas y el Señor va a bendecir. Es lo que no, Dios no quiere eso. Sí, el diezmo y las ofrendas es bíblica, pero usted délos de corazón, no por necesidad, no porque quiere que Dios le dé, no, de corazón. O empiezan a predicar que Cristo es el Padre,
que Cristo es el Espíritu o que el Espíritu es una fuerza y se empiezan a meter muchas doctrinas de poco a poco. Esto lo vimos allá en 2 de Corintios, lo vemos allá en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 3 al 5. Pero temo, dice el versículo 3, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Sí, mire lo que el apóstol Pablo le dice a los de Corintios. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Le son fieles al Pablo? No. ¿A quién tenemos que serle fieles nosotros? A Cristo. Dice el 4, porque si viene alguno, escuche, predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Sí escucha? El apóstol Pablo aquí le está diciendo a los de Corintios que tengan cuidado a quién ponen atención, a quién escuchan. En otra parte, allá en Hechos, creo que él mismo dice que seamos como los de Berea, que todo lo que él les predicaba, rapidito, a la palabra de Dios para ver si era cierto. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Si alguien viene a hablarle a usted algo que usted piensa, no, Señor, no me pareció, voy a ir a la palabra de Dios y confirmarlo, porque es la palabra de Dios quien nos da vida eterna, es la palabra de Dios quien nos mantiene en el camino, que es Cristo Jesús. Amén. Mira allá en el capítulo 12, versículo 15, versículo 12 al 15 dice lo siguiente, en el capítulo 11, perdón. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la deseen, a fin de que en aquello en que se gloríen, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No nos engañemos a nosotros mismos. Escuchemos la palabra de Dios. Escuchemos lo que la palabra de Dios nos habla, nos dice. Miren, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 6, ya para terminar, del 9 al 11. Miren lo que la palabra de Dios nos dice a todos, a todos. Dice el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Él dice el 20, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se escuchó? Hay personas, hermanos, hay personas que aún yendo a la iglesia,
escuchando mensajes que la palabra de Dios habla, como está aquí escrito en el capítulo 6 del 9 al 11, que dicen, oh hermano, una cervecita no es pecado, una copita de vino no es pecado. No es lo que dice la palabra de Dios. Allá en Proverbios dice, le dice la madre al hijo, hijo mío, no, que tus labios no prueben el sabor del vino porque enciegan tus ojos. Enciegan tus ojos. ¿Qué significa eso? El hombre ya borracho comete tantas tonterías y después nos arrepentimos, pero ya es tarde. Ya es tarde. Mire lo que dice allá en 1 de Pedro 1:15 al 17. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis, escucha, esto es clave. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo ¿de vuestra qué? Peregrinación. Porque somos peregrinos, hermanos. Usted no se aferre a esta vida, usted no se aferre a las riquezas de este mundo. Porque este no es nuestro país, este es nuestro reino. Este no lo es, somos peregrinos en esta tierra. Somos peregrinos como el Padre Abraham nos enseñó, que esperaba aquella ciudad no hecha por manos de hombre. Así usted y yo tenemos que esperar por esa ciudad. Ya para terminar, acompáñenme a Zacarías 12. Del 8 al 10, para que leamos la verdad que Dios tiene en esta hora para todos aquellos que no conocen de Cristo, que están diciendo, ya pasó 2000 años desde que Cristo nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y mira lo que la palabra de Dios dice. En aquel día, dice capítulo 12 de Zacarías, versículo 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. ¿Cuál día? El día que Él venga, el día que Él regrese a esta tierra como Señor, amo y Rey del universo. El que entre ellos fuera débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y dice el 9, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Si usted se da cuenta, si usted lee las noticias ahorita, todo el mundo se está poniendo en contra de Jerusalén, en contra de Israel. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, dice, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Pero escucha el 10, qué lindo y hermoso es. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. A quien traspasaron, hermanos. El Señor es hermoso. Incluso en el Antiguo Testamento vemos a nuestro Señor Jesucristo. Y mirarán a mí. Y fíjese, les voy a dar un dato curioso. Hay dos letritas en el idioma hebreo que vienen siendo similares a la letra A y la Z, o en griego el alfa y la omega. Aleph Tav se dice en hebreo. Estas dos letritas no se traducen. Y aquí en Zacarías 12:10 vemos esas letritas y donde dice, y verán a mí, las dos letritas, alfa y el omega. ¿Quién se describe en la Biblia como el alfa y el omega? Sino Dios. Cristo Jesús
describe allá en Apocalipsis como yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Y aquí en Zacarías 12 lo encontramos, 12:10, donde dice, y mirarán a mí, el alfa y el omega, a quien ellos traspasaron. Mire qué hermoso el Señor, está escrito, hermanos. Pero mire lo que va a pasar ese día. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, porque a ellos se les fue dado ese bebé hermoso que nació allá en Betlén. Amén. Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto el Señor lo dejó como prueba, hermanos, para que todo aquel que no crea que Cristo viene, y viene pronto. Amén. Viene pronto, hermanos. Los días cuando el Señor venga ya están a la puerta. La venida de nuestro Señor por su iglesia pura y santa está a la puerta. Dice allá en Apocalipsis que el que se purifique más. Y el que se ensucie más. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que el Señor nos está dando un aviso. Si usted está sirviendo en el Señor, sígale sirviendo. Si usted ya está cansado y dice que el mundo está mejor, que Dios lo bendiga. Pero Cristo viene pronto. Y eso es una verdad absoluta. Amén. Y ya ahora sí, ya para terminar, yo creo que ya dije 3 veces que voy a terminar. Bendito sea Dios. Quiero leerles la bendición que está en Número 6, un libro hermoso. Números. El Levíticos es difícil de entender, pero es hermoso. Pero Números es más fácil de leer, hermanos, se lo recomiendo. Y hay tanto misterio en él, en este libro hermoso. Número 6, 24 dice, Jehová te bendiga, si se puede poner de pie, hermanos, y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta bendición no solo es para los hijos de Israel en carne, sino que para todo aquel que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, porque nosotros somos parte de ese pueblo santo. Amén. Acompáñenme una breve oración, hermanos. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque primeramente, Señor, nos has hablado y nos has tocado, Señor, el corazón, nos has hecho ver tu voluntad, Señor, para que nosotros sigamos purificando nuestros corazones, buscando, Señor, de tu presencia, siguiendo, Señor, poniendo nuestra mirada en el blanco que eres tú, perfecto que eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ver a los lados, Señor, y seguir en pos de ti con nuestra cruz, porque tu palabra dice que ligera es tu carga, Señor, y ligero es tu yugo, mi Dios. Porque tú ya lo hiciste todo, Padre bendito, en la cruz del Calvario hace 2000 años, llevaste todas nuestras cargas, Señor, y nos sanaste, Señor, espiritualmente hablando, y nos has convertido en una nueva criatura, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Sé tú tocando, Padre bendito, los corazones de todos aquellos que hayan escuchado este mensaje o que van a escucharlo en el futuro, mi Dios. Sé tú aclarando, Señor, todo lo que tuvo, tu mensaje va a ser claro, mi Dios. Yo sé que tú estás obrando en corazones, yo sé que tú estás tocando vidas, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos trae a tus pies. Eres tú, Señor, quien nos permite someternos a tu voluntad, Señor, a rendirnos, Señor, a tus pies. Eres tú quien transforma los corazones, Señor. Eres tú quien transforma las mentes, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que seas tú, mi Dios, rompiendo toda cadena, Señor, de adicción, toda cadena, Señor, de pecado inmundo, Padre bendito, de santería, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios.
Espíritu Santo, muévete, Señor, como una brisa suave sobre tu pueblo, trayendo a aquel, Señor, que tú vas a traer a tus pies. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que sea como una semilla que caiga, mi Dios, en tierra firme, Señor, para que a su tiempo dé su fruto, Señor. Mira que la mies es mucha y poco los obreros, dice tu palabra, Señor. Sigue, Señor, respaldando este ministerio, Señor. Sigue respaldando, Señor, a los pastores, al hermano Urbano. Síguele tú, Señor, mostrándole tu amor, Padre amado, dándole, Señor, de tu espíritu, de tu sabiduría, Señor, de tu inteligencia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. A ti la honra y la gloria, Padre bendito, por los siglos de los siglos, Señor. Porque solo tú eres Dios, Señor, santo, 3 veces santo, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Bendito Dios, te amamos porque tú nos amaste primero, mi Señor. En el nombre sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Amén y amén.